Bueno, pues como veníamos diciendo, los parciales quedaron para el... Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Nosotros estábamos, era por Meet. Ah, ¿por el otro? Ah, chévere, chévere. Sí, ¿Cómo, sí no, listo, les parece profe, ¿cómo va mejor? todo? ¿Les parece mejor el Meet que el Zoom? Profe, como usted quiera. Pues Igual, con tal que caiga internet, es casi lo mismo. Uy, no, yo sí prefiero Zoom. es que es mejor, la verdad. Sí. Mire, yo ahorita estaba en una reunión y la comunicación se cuelga, la verdad. Bueno, jóvenes, cualquiera de los dos es bueno. La idea es compartir el conocimiento y tratar de hacer estas sesiones virtuales para que ustedes se lleven la mejor información posible. Entonces, recordando otra vez, el parcial lo tenemos el 7 de mayo, es decir, la próxima semana. Jóvenes, el ensayo. Entonces, vamos a hacer autoevaluación. La pregunta se las dejo a ustedes para que ustedes me la pongan en el ensayo. Vamos a hacer una autoevaluación. Ustedes generan la pregunta y ustedes me responden esa pregunta y en 2 hojitas, no es más, 2 hojitas, hagan 2 hojitas, me lo montan en Word y yo les abro el archivo en el Plat para que lo monten desde esta Ahora semana. qué va a ser el ensayo. Por eso le digo, pues, autoevaluación. Ustedes se colocan la pregunta. Es mejor para ustedes porque ustedes se conocen, ustedes saben de qué quieren hablar y pues generan una pregunta y responden a esa pregunta a ustedes. Obvio, sí tienen que ser de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo mitigar el coronavirus, cómo mitigar la economía que está cayendo, la reactivación, eso, tiene que ser sobre eso. Entonces, la autoevaluación, dejo la pregunta para ustedes y pues esa es mejor. Ustedes pueden ahí resolver el ensayo, 2 páginas, no necesito muchas. La verdad, lo que necesito es la conciencia de ustedes. Si relacionan todas las variables que hemos hablado durante estos 2 meses, entramos el 26 de febrero, te llamo 26 de abril, 26 de marzo y 26 de abril, 2 mesecitos. Entonces, ustedes colocan una pregunta y la desarrollan. Yo lo que necesito es que yo necesito saber es si ustedes relacionan todas las variables y no es copy-paste, ¿no? No es que internet copian y pegan, ¿no? Algo de acá. Que se pongan ahí a hacer eso rapidito. Entonces yo les hago... ¿Y eso se lo subiríamos al Plat o lo enviaríamos al correo? Pues para estar seguros, hagamos las 2 formas. Así como yo les envío los videos, tanto por el Plat como en el correo institucional. Entonces yo les abro el portal el lunes, que es el lunes. El lunes estamos aquí. El lunes estamos perdón, un momentico. A 4. A 4. A 4, sí. Y el 7, ustedes tienen que montar toda esa vaina. Entonces yo les abro el portal del 4 al 13 de mayo. ¿Listo? Del 4 al 13 de mayo. Perdón, del 4 al 11. Le doy 8 días. Del lunes 4 al lunes 11. 8 días para que ustedes monten esos archivos. ¿Listo? Y yo necesito leer todo eso y sacar la nota. Y yo necesito montar esa nota el 22 de mayo. Entonces, pues, ustedes me ayudan con el tiempo y yo les doy un lapso de 8 días. ¿Entendido? Entonces, yo les abro el archivo en el Plat y les pongo desde el lunes 4 al lunes 11. 8 días para que ustedes puedan acceder y meter el archivo. Preferiblemente en PDF o en Word. Eso no creo que sea tanto la carga, que pese tanto el archivo. Entonces, si lo meten en PDF, mejor, y para que no exista problemas después en que, se compró algo. Y no lo Listo, profe. enviaron y punto. Y esa es digamos, el orden de ideas. Y pues para hoy tenía una clasecita rapidita sobre las políticas económicas, que fue lo que vimos allá en la sesión en el Alma Mater. Vamos a hacer algo rapidito para que ustedes ya se lo vieron. Entonces ya me imagino que lo tienen en mente, pero vamos a refrescarlo. ¿Listo? Entonces empezamos. Entonces prácticamente nos vamos a gastar 20 minutos, media hora nada más.
Profe, ¿quién es Dubán Quintero? Profe, yo he tenido inconvenientes para poder unirme a la clase hasta el día de hoy por falta de internet en mi casa y hasta apenas volví a tener internet desde que comenzó la cuarentena y eso porque comencé a trabajar. Pido mis disculpas más sinceras, no importa, pero sí puede entrar al PLAT, Iván Quintero. ¿Puede entrar al PLAT y ver los videos? Ahorita hablamos, José. Déjame terminar la clase. ¿Sí? Va a esperar para un juego con él. Quintero, ¿no está? Bueno, ahí está. Bueno, entonces la idea es que yo les mando al correo institucional este video y les mando por el PLAT para que lo vean. Igual ustedes me hacen lo mismo con el ensayo. Pues para estar más seguros y ya tener la evidencia, pues me la envían al correo. Y eso sí, siempre acuérdense de ponerme el asunto, ¿no? En el asunto macroeconomía de noche. Para que, Sí, señor. para yo estar, porque tengo muchos grupos, entonces me pasa como que días que he confundido los horarios. Entonces, yo tengo muchos alumnos, entonces necesito leer todo eso. Hola, ¿Entendido? profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, qué pena es que acabé de llegar a la clase. Listo, tranquilo. Acabo de hablar sobre el parcial. Sí, repito otra vez para los que llegaron de último. El 7 de mayo tenemos el parcial. Entonces, ¿qué va a ser? Un ensayo solamente de 2 páginas. La pregunta se la dejo a ustedes, una autoevaluación de ustedes. Ustedes se hacen la pregunta, la responden, generan un escrito argumentativo y eso sí, tiene que ser de lo que estamos viviendo. Pues la apertura económica, la reactivación de la economía, cómo mitigar la pandemia, todo lo que hemos hablado en lo que están los videos ahí. Si quieren pueden ver los videos, reforzar, ir haciendo el ensayo acerca de eso, se meten en las páginas que yo les dije. Bueno, ustedes mirarán cómo hacen eso. Por eso es una autoevaluación. Ustedes generan la pregunta y la responden. 2 hojitas, no es más. ¿Entendido? ¿Cómo van a hacer eso? Yo les voy a hacer les voy a abrir en el PLAT el archivo a partir del lunes 4 de mayo hasta el lunes 11 de mayo. Entonces tienen 8 días para que puedan acceder y cargar el archivo. Ojalá sea en PDF para que no existan problemas. Y en el asunto, ustedes me colocan... Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, Joan. Ustedes en el asunto me colocan macroeconomía de noche, ¿sí? Para yo poder identificarlos porque tengo muchos estudiantes. Entonces, pues, poderlos clasificar. Profesor, ¿me puede repetirme, por favor? Porque me acaba de conectar, como puede ver. Tranquilo, Joan, tranquilo, Joan. Estamos hablando del ensayo. El ensayo es el 7 de mayo. ¿Listo? Va a estar abierto el plan para que usted pueda subir el archivo en PDF o en Word del lunes 4 de mayo al lunes 11 de mayo. La pregunta se la dejo a su disposición. Es una autoevaluación suya. Si usted, obviamente tiene que ser con la mitigación de la pandemia, de la reactivación de la economía. La pregunta que usted va a responder se la va a hacer usted. Esa es la autoevaluación. Si usted desarrolla bien esa pregunta, le coloco 4.9 o 4.8. Si responde mal esa pregunta que usted se hizo, pues le coloco 2. ¿Entendido? Bueno. Bueno, listo. Entonces empezamos para la clase de hoy. Entonces, vamos a compartir este archivito que está en PowerPoint. Y pues vamos a hacer que esto ya lo vimos allá en las sesiones virtuales. Entonces, veámoslo. Recordemos que la economía tiene ciclos económicos, unos de crecimiento o expansión, otros de desaceleración y otros de recesión. Recordemos cuando las crisis del 2008, los países europeos estuvieron en recesión. Tiene que ser 2 o 3 periodos con signos negativos en el PIB. Entonces, a partir del 2008 hacia acá, pues esos países están tratando de recuperarse otra vez en su actividad económica. Para eso, nosotros tenemos unas políticas económicas, que la otra política son 2 estrategias, ¿se acuerdan? La anticíclica y la procíclica. Anticíclica porque va en contra de las manecillas del reloj. Y la otra es la procíclica, que va de acuerdo a las manecillas del reloj. En esta temporada, en esta crisis, se está generando la política anticíclica. Es decir, que cuando hay periodos de desaceleración o recesión,
el Estado invierte los ahorros que tiene, hace gasto público y baja los impuestos y las tasas de interés. Eso es lo que está haciendo pues la mayoría de los estados. Entonces tenemos la política monetaria, aquí entran las políticas económicas, la fiscal, la cambiaria y la comercial. La política monetaria tiene que ver con las tasas de interés para la oferta y demanda del dinero. La política fiscal, pues el presupuesto de la nación. Y la política cambiaria tiene que ver con la tasa de cambio, y la política comercial que tiene que ver con los acuerdos comerciales que tiene una nación. Pues si estamos hablando de Colombia, pues todos los TLCs que ha tenido Colombia. No solamente los TLCs, los grupos económicos, CAN, Merconorte, Alianza del Pacífico, que son Perú, México y Colombia, junto con Chile, para que la Alianza del Pacífico, como lo dice, pues para explotar el Océano del Pacífico y llegar a las economías, y llegar a las economías asiáticas. Entonces empezamos con la política monetaria. La política monetaria, bueno, recordemos que esta es la identidad del PIB, la identidad, que esto es el PIB, la Y es el PIB, el ingreso, que depende del consumo, de la inversión, del gasto público, de las exportaciones y las importaciones. Recordemos que esto es la balanza comercial. ¿Cuál es la idea? Pues generar más exportaciones que las importaciones. Para que esto sea grande, este número que es un número, digamos, en dinero, en moneda o en un porcentaje, pues tiene que aumentar el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. ¿Dependiendo de qué? El consumo depende del ingreso que usted tenga. Si usted tiene 100 pesitos, pero tiene que pagar impuestos el 50%, pues tiene solamente 50 pesitos para consumir. ¿Entendido? O en este caso, que está haciendo la nación y todo el mundo, pues recibe su ingreso, lo consume todo y aparte se endeuda. ¿Entendido? La inversión, ¿de qué depende? La tasa de interés. Si usted tiene una empresa o si usted necesita dinero, pues usted va al banco. Si la tasa de interés está bajita, pues usted accede, usted paga menos cuota por ese monto prestado. Pero si la tasa de interés es alta, pues usted dice, uy, madre, muy alto la tasa, no accedo al crédito porque tengo que pagar más cuota en cuanto a ese monto prestado. Pero si usted tiene dinero, se va digamos, al país o se va a donde esté la tasa de interés más alta para que le dé unos rendimientos. Y el gasto público depende de una decisión presupuestal que, pues, si tiene ahorros o se endeuda. Recordemos que la mayoría de las economías en América Latina tienen gasto, pues tienen déficit presupuestal. En ese orden de ideas, pues empecemos con la política monetaria. Entonces, todas estas políticas que yo les dije, política monetaria, política fiscal y la política cambiaria y la comercial, tienen que ver con esto, con el aumento del PIB, del ingreso nacional, de la producción, de la productividad, en fin. Entonces, los tipos de la política monetaria: uno, pues la expansiva, y dos, la restrictiva. La expansiva se utiliza para cuando esto se está desacelerando. Entonces, queremos que el ciclo otra vez vuelva a crecer. Se implementa la política monetaria. Entonces, todo el mundo baja las tasas de interés con el hecho de que usted acceda, la población acceda a créditos, consuma e invierta, que generen empresas, se genere empleo. ¿Y cuál es lo que nos lastima? La inflación. Recordemos que la inflación es la subida general en los precios de los bienes y los servicios. La política restrictiva, pues, se utiliza para cuando esta economía está muy, muy alta. Recordemos que aquí, cuando una economía va creciendo, se tiene que controlar la inflación. Entonces, se utiliza esta política, que es la política restrictiva. Entonces, ahí tienen que subir las tasas de interés. Con eso, ¿qué se genera? Pues que se disminuya un poco el acceso de la población a los créditos, así disminuye el consumo y la inversión, porque no va a tener la población tanto dinero, y pues se genera desempleo, ¿sí? Bajan los precios, y eso genera otra cosa que se llama deflación. Esa deflación, pues quiere decir que los precios de los bienes y los servicios caen. Entonces, aquí está la teoría de Keynes. Keynes decía, pues, ni tampoco tanta inflación, ni tampoco tanta deflación.
¿Listo? En otro lado, pues tenemos la política fiscal, que es expansiva y restrictiva. La expansiva, pues quiere decir que mayor gasto público que los impuestos. Al usted realizar mayor gasto público, pues usted qué va a tener en su presupuesto, un déficit presupuestal. En este caso, la economía nacional colombiana se está generando un gasto público y estamos accediendo a créditos con el BID, por ejemplo. En la política fiscal restrictiva, recordemos que la expansiva es para aumentar la economía cuando está desacelerándose y la restrictiva, pues cuando la economía está muy crecida, tiene mucho aumento. Por lo tanto, recordemos, la inflación es la que nos mata, es el cáncer de una economía. Por lo tanto, tiene que aumentar en la política fiscal restrictiva contractiva el aumento de los impuestos, es decir, el ingreso a las arcas de la nación tiene que ser mayor que el gasto público. Cuando entra más dinero a las arcas de la nación, pues tenemos un superávit. Con respecto a eso, pues las dos políticas, tanto monetaria como fiscal, en las expansivas y las restrictivas, lo que hacen es que si hablamos de la expansiva, pues que genera un aumento del gasto público, genera un aumento en la renta, en el ingreso de cada ciudadano en la población, se aumenta el consumo y la inversión, aumenta la demanda agregada, por lo tanto aumenta el empleo, pero nos lastima la inflación, que es el aumento de los precios. Y en la restrictiva, tanto monetaria como fiscal, pues ¿qué hacen? Que baja el gasto público, por lo tanto disminuye la renta, tenemos que darle impuesto al arca del Estado, disminuye el consumo, la inversión, se crea desempleo y bajan los precios, que en este caso es la deflación. La política cambiaria, como lo habíamos mencionado allá en las aulas de la universidad, pues es en el numerador la moneda nacional y en el denominador la divisa. Aquí recordemos que puede estar el yen, el yuan, la libra esterlina, el dólar, y aquí, pues porque es la que es la moneda o la divisa que es más convertible a nivel internacional, usted va a Estados Unidos y lleva pesos, no se los cambia. Usted va a Inglaterra, le lleva pesos, no se los cambia. Pero si usted lleva dólares en Inglaterra, se los cambia. A Europa, se los cambia. Entonces, recordemos que en el año 2000, un dólar, usted daba 3.200 pesos. Era un fenómeno de revaluación. Y en el año 2020, ahorita como estamos, damos 4.000 pesos por un dólar. Es decir, que estamos en un fenómeno de devaluación. La devaluación, como lo dice acá, beneficia a los empresarios exportadores. ¿Por qué? Porque al momento de usted pues vender un producto nacional al extranjero, va a recibir más pesitos por ese cambio, por ese producto, digámoslo a veces, bien o un servicio. En cambio, cuando usted da menos pesos por dólar, ¿qué quiere decir? Que la moneda nacional se está apreciando, está cogiendo valor frente al dólar y se denomina revaluación. Y eso le conviene a los empresarios importadores. Recordemos que Colombia pues siempre ha tenido una tasa de cambio devaluada. Esa es un arma de doble filo que siempre ha tenido Colombia y antes de la pandemia pues hemos tenido 5 años y los empresarios siempre se han quejado porque digamos o si usted mira las cifras históricas de las exportaciones, en realidad no han aumentado como deberían ser. ¿Por qué? Porque a veces los empresarios dicen que no, digamos, que los costos de los fletes son muy costosos, que digamos, la otra cosa es que la inflación. Entonces, por eso yo les decía a ustedes que nosotros tenemos que pensar ya en, digamos, en autopistas o carreteras de 10G y la cero corrupción en este momento, ¿no? Entonces, pues eso era lo que quería a ustedes darles en esta charla. Quería darles eso. No sé si tengan preguntas o todo claro. ¿Qué dicen, jóvenes?
Pues todo está bien, profe, ahí le he entendido y pues ya pues No, tenemos señor, claro está bien. cómo va a ser lo del parcial. Sí, lo del parcial es eso, que la pregunta de ustedes, una autoevaluación, y la responden a su manera y yo les analizo esa vaina. Listo, profe. Bueno, entonces, no siendo más, ¿hay una pregunta, otra pregunta? Profe, Recordemos ¿usted cree que nos veamos en la universidad este año o no? que si se gradúan o que si siguen. No, nos veamos. Nos Pues encontremos nuevamente. Dios mediante, sí, seamos positivos, claro que sí, hombre. ¿Qué pasa? Lo último que pierde es la esperanza y la fe. Profe, yo personalmente digo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella qué? es perezosa, Por- profe. No, Sí, o sea, eso ni sí, que fuera eso sí. usted. Lo que sí es cierto es que este semestre sí lo culminamos así de este mes, en esta forma. Y me parece que pues ustedes reciben mejor información así que estando allá, la verdad. Porque ya les comentaba al Porque principio, yo opino, uno trabaja más. Creo que esa es la idea. eso sí es verdad. Sí, claro, esa es la idea. Entonces, este semestre creo que lo terminamos así. Los primeros parciales son estos. Es que todavía no me ha llegado el calendario bien después del coronavirus, después de la pandemia. Pero creo que terminamos esos parciales estas 2 semanas y después siguen los segundos y eso rapidito. Entonces, este semestre lo culminamos así. Pero Dios quiera que ya, por ejemplo, en agosto ya estemos allá todos, ¿no? Digo yo. Listo, profe, esperamos que todos saquemos 5. No tanto el 5, sino yo lo que quiero ver es que no puedo colocar el 5, porque ya eso fue una norma que me dijeron desde el principio de la sesión, del principio del semestre, que no sea tan alcahueta, que no me les dé el 5, pero sí, 4-9. un 4, Bueno, 4-9, como dice Carlos. un 4-6, un 4-5 es una buena nota y Bueno. ustedes hagan el ejercicio. Bueno, muchachos, entonces Listo, profe. la idea es compartir el conocimiento, que se lleven lo mejor y nos vemos la otra semana, Dios mediante. Entonces, a partir del lunes, recuerden, ¿no? A partir del lunes les voy a abrir la plataforma para que empiecen a subir los archivos. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Macroeconomía nocturna, pongo militar en asunto o no sé. Listo. Bueno, una feliz noche para todos. Bueno, chao, profe. Chao. Gracias, Listo, profe. profe. Igualmente. Positiva, actitud positiva. Profe, profe, Chao. una Señor, pregunta. Estamos nítidos. dígame. Una cuestión, esto es hacer el ensayo. ensayo con las preguntas, Con una pregunta que usted quiera, con una pregunta obviamente relacionada a lo del ensayo. relacionada a la actualidad, a lo que estamos viviendo. Reactivación Ok, económica, ok. mitigación, todo lo que hemos hablado en todas estas sesiones. Ah, Por listo, eso les profe. digo, una buena referencia es que vean los videos y así ustedes empiezan a recordar todo. Esa es Listo, una buena profe, muchas estrategia. gracias. Listo, mijitos. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, muchas gracias. Listo. Nos hablamos. Bueno, listo. Sí. Una feliz noche. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Hágalo sobre